Aleluya. ¿Cuántos animan a decir gloria a Dios? Muy bien. Mientras los sugieres están pasando, quiero recordar a los matrimonios oro que se apunten con Erika, por favor, para el sábado. Si alguien no sabe lo que es un matrimonio oro, pues me pregunta a mí o a la hermana Cristina y se lo vamos a explicar. También con la hermana Antonia pueden apuntarse. Y estamos orando fuertemente por el campamento para los niños. ¿Cuántos niños están preparados para el campamento? Un aplauso al Señor por ese campamento tremendo. Gloria a Dios. Qué bueno. Yo también voy a ir al campamento. Un día voy a aparecer ahí, no me lo voy a perder. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Gracias a los músicos, a los cantores que nos ayudan. Voy a pedir a los hermanos que con toda humildad se sientan en las últimas bancas, que se vengan para adelante. Vente para adelante. ¿Sí? Acércate, sal de esa banca, ven adelante. Vamos a compartir una palabra preciosa de parte de Dios para nosotros. Gloria a Dios. Y vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Aleluya. ¿Cuántos encontraron Lucas capítulo 17? Bueno, algunos todavía lo están buscando. Lucas capítulo 17, verso número 5 y 6. Lucas 17, 5 y 6. ¿Te animas a leerlo en voz alta? Total, son 2 versículos. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos, ¿qué cosa? La fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Muy bien, el domingo estuvimos compartiendo y el mensaje era muy sencillo, se puede resumir en 5 palabras. Ten la fe de Dios. Jesús dijo: tened la fe de Dios. La fe de Dios. ¿Alguien puede decirme qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Aleluya. Por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Si uno quiere saber qué hicieron los creyentes desde la antigüedad, lea Hebreos 11, ahí está la galería, los héroes de la fe, y por la fe, bueno, cosas tremendas, cosas magníficas, bueno, cosas sorprendentes. Y hoy tú no sé si alguna vez has ido a estos lugares de comida rápida, no voy a hacer publicidad de ninguna marca, donde te dicen: hazla XL. No sé si alguno sabe de eso. Que por €1 más, hazlo XL, ¿no? La porción de patatas, el tamaño de la hamburguesa. ¿Has ido alguna vez a alguno de esos lugares? Hoy nadie ha ido, no, yo, ¿qué va? Es cosa de los chavales. Te va a crecer la nariz, que te he visto también. Hazla XL. Y sabes, los apóstoles le dijeron: Jesús, aumentanos la fe. Sin embargo, Jesús le contestó que lo importante, lo imprescindible era tener fe, porque ¿qué vamos a agrandar si no hay nada, no? Uno puede agrandar lo que tiene. Y para que tu fe sea una fe XL, para que tu fe, nuestra fe, sea grande, sea gigante, primero hay que tener la fe. Hay que tener la fe. La fe es algo concreto. La fe es algo muy, muy concreto. Y yo te voy a dar un ejemplo sencillo y práctico. Lo he hecho otras veces. Es un experimento social que a veces hago. ¿Cuántos creen que si de golpe este techo se derrumba sobre nosotros y nos morimos todos, se van al cielo? Levante la mano. Levante la mano. Levante la mano. ¿Estaba seguro? ¿Está seguro, no, de lo que dice? No venga ahora a dudar, porque si se cae... No,
Fíjate, tú no estabas pensando, por supuesto, en que este techo se va a venir al suelo, ¿sí? Tranquilo, que es una placa de hormigón terrible que tenemos acá, que arriba está la plaza, no se va a caer. Pero no estábamos pensando en eso. Sin embargo, ante la posibilidad de que ahora te tengas que morir, tú dices, pues yo si me toca hoy, me voy al cielo. Yo sé que me muero y aparezco en la presencia de Dios. ¿Sí? No estabas pensando, no es que lo estabas sintiendo, no. No, yo estaba sintiendo, sí, que si me muero me voy al cielo. No, nadie estaba sintiendo eso. No lo piensas, no lo sientes, pero tienes seguridad, tienes certeza, tienes convicción de algo que no ves y de algo que todavía no ha llegado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fe. Eso es la fe. Esa sustancia, esa demostración, eso es la fe. Lo demás es tontería. Diga conmigo, lo demás es tontería. Eso es fe, lo demás es tontería. La fe no es emoción. La fe no es ideas, no es una idea. La fe no es una idea. La fe no es una emoción, no es una sensación física. La fe es certeza, es convicción, es sustancia, es demostración de algo que yo espero, de algo que yo no veo. Y el mejor ejemplo que cualquiera de nosotros puede tener es la seguridad de la salvación. Por cierto, si hubiera aquí algún hermano, alguna hermana que le falta seguridad de salvación, vamos a orar por esa seguridad de salvación, porque es lo más importante, es lo primero que tú y yo necesitamos tener. Amén. Entonces, la fe es certeza de lo que esperamos y es convicción de lo que no vemos. No tiene nada que ver. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, después de Hebreos capítulo 1 en adelante, dice que la fe es por oír y oír palabra de Dios. La palabra de Dios hace que oigamos y la palabra de Dios nos da fe, produce fe. Esto, dicho de otra manera, es las palabras de los hombres no dan fe. Más bien, podríamos decir, el miedo es por el oír y el oír palabras humanas. Las dudas son por el oír y el oír palabras de personas. Las dudas, las ansiedades son por el oír y el oír palabras que no vienen de Dios. Amén. Pero la fe de Dios es por el oír y el oír esa rema, esa palabra específica, esa palabra para un momento, para una persona, para un tiempo. Eso es la fe. Así que si tú y yo queremos hacer XL nuestra fe, si tú y yo queremos agrandar, aumentar nuestra fe, no le toca a Dios aumentar la fe. El aumentar nos toca a nosotros. Lo que le toca a Dios es darnos la fe. ¿Cómo Dios nos da la fe? Por la palabra de fe. Es sencillo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Dios produce fe. La palabra de Dios produce fe. La palabra de fe despierta convicción y seguridad. Si tú y yo queremos recibir fe, ¿qué necesitamos hacer? Oír lo que Dios nos dice. Oír lo que Dios nos dice. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahí viene la fe. La fe no la compramos en las grandes superficies comerciales. No podemos obtenerla de ninguna otra manera. Es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero mira, alguno dirá, oye, no sé si vale la pena tanto trabajo por algo tan pequeño. ¿Tienen la imagen o no la tienen? ¿Tienen la imagen? Ahí está. ¿Puedes agrandar la imagen? ¿Sí? Darle doble clic. Y bueno, miren, Jesús dijo, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, la más pequeñita. ¿Sabes que la Biblia dice que el grano de mostaza es una microsemilla? Una microsemilla, es chiquitísima, es muy chiquita. Pero dijo Jesús que es suficiente para desarraigar un árbol y plantarlo en medio del mar. Una cosa increíble, una cosa que yo nunca he visto todavía, pero tremendo. Y la fe de Dios es capaz de resultados gigantescos.
La fe de Dios es capaz de resultados. Yo quiero recordar contigo algunos ejemplos prácticos de cómo la fe produjo hechos concretos en la vida de las personas. Mira, por ejemplo, Simeón. ¿Cuántos se acuerdan de Simeón? Pocos se acuerdan de Simeón, no es un hombre conocido, pero él estaba allí. En el momento que trajeron a Jesús al templo, el Espíritu Santo lo llevó y cuando él vio al bebé, dijo: Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Y él dijo: despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Resulta que el Señor le había dicho: Simeón, no te vas a morir hasta ver al Mesías. Simeón tenía esa palabra, era un viejo, era muy viejo, pero él tenía una palabra de Dios y él iba envejeciendo y parecía que esa palabra no llegaba nunca, pero de pronto un día el Espíritu Santo lo mueve a ir al templo y ve a un niño entre tantos niños que se traían en ese momento para ser presentados al Señor, y lo toma en brazos y dice: Señor, lo que tú me dijiste se ha cumplido. Ahora me puedo morir en paz, conforme a tu palabra. Esa palabra sostuvo a Simeón hasta llegar a abrazar con sus brazos, con sus manos, ni más ni menos que al Mesías de Israel. Fíjate en ese mismo, un poquito antes, lo que había ocurrido con María. María, una muchacha comprometida, diríamos nosotros hoy en día, con José, y de pronto se le aparece el ángel del Señor y le dice: María, bienaventurada entre todas las mujeres, vas a quedar embarazada. Y el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y María dice: pero ¿cómo va a ser esto? Si yo soy virgen, yo nunca he tenido relaciones íntimas con un varón. Y entonces el ángel dice: mira, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, el poder de Dios te cubrirá con su sombra, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces María dice, Lucas 1:38, le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, tu palabra. Lo que tú me has dicho, bueno, hágase conmigo. Dicho y hecho, María queda embarazada sin conocer a varón, sin tener relaciones con varón. Un milagro extraordinario, tremendo, único. De pronto Dios se hace hombre, se hace carne en el vientre de esa muchacha. ¿Cómo ocurrió, hermanos? Porque María recibió, ¿qué cosa? Una palabra. Una palabra. Simeón tuvo una palabra y llegó a abrazar al Mesías antes de morir. María recibió una palabra y quedó embarazada en forma sobrenatural. El hermano Pedro, ese pescador ahí, brutazo, el hombre, pecador también, pescador y pecador. ¿Te acuerdas? No, Jesús le pide la barca, después le dice: boga mar adentro y echa tus redes. Y dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5 dice: en tu palabra echaré la red. Jesús le dijo: bogad mar adentro y echad vuestras redes. 6 palabras. Y él dice: vale, en lo que me estás diciendo me voy a mover. Resultado: las redes se llenan, las redes se rompen. Tiene que venir otra barca para atajar semejante pesca. Queda patidifuso, casi le agarra un ataque cardíaco, se tira al suelo. Bueno, todos sabemos la historia. Pero ¿cómo es que aparecieron peces cuando no había habido peces toda la noche? ¿Cómo es que las redes se llenaron cuando las redes habían vuelto vacías? ¿Cómo es que había resultado una pesca cuando antes no había pesca? 6 palabras de diferencia. 6 palabras. La palabra del Señor Jesús hizo una diferencia. Cuando Dios da una palabra, todo cambia. Todo cambia. Lo que antes era de una manera, ahora resulta que es de otra. Lo que antes hiciste muchas veces, ahora resulta que da otro resultado. La palabra hizo la diferencia.
Aleluya. Dios no se puso a juntar peces ahí para meterlo en la red. Dio la palabra y la palabra hizo la diferencia. Y sabes que esto es una constante en la vida de Jesús. Mira, un oficial del rey, su hijo estaba enfermo y dice que va a clamarle, Juan capítulo 4, versos 50, dice que él va a clamar desesperado y entonces Jesús le dice, ve, tu hijo vive, ve, tu hijo vive. 4 palabras solamente, no le echó un discurso, 4 cosas. Y entonces dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. El hombre creyó y se fue y encontró que su hijo vivía. Encontró que su hijo vivía. Tremendo, un oficial del rey pidiéndole que Jesús vaya a salvar a su hijo. Jesús ni siquiera va. Jesús le da una palabra y él dice, bueno, la creo. Y cuando llega, encuentra que su hijo no está muerto, su hijo está vivo. ¿Y qué decir del centurión? Ese militar romano, Lucas 7:7, dice que fue a Jesús porque tenía un criado enfermo al cual él quería mucho. Y entonces Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Y le manda mensajeros diciendo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno, por lo cual no me he atrevido, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y le explica, ¿no? Porque yo soy un militar y yo cuando le digo a un soldado que haga esto lo hace y cuando le digo a mi siervo que haga lo otro lo hace. Así que tú di la palabra y todo sucederá como tú lo dices. Yo entiendo esto de cuando alguien manda, otro obedece. Y entonces dijo Jesús, ni en Israel he encontrado tanta fe. Y le dijo, como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. El siervo, el criado, fue sanado. Hermanos, la fe nos hace entender que las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Por la fe podemos entender cómo funciona el Dios en el cual creemos, cómo trabaja el Dios en el cual creemos. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Nosotros estamos acostumbrados a producir cosas que se ven con cosas que se ven. Por ejemplo, si tengo que comer, pues mira, voy al súper y compro las cosas necesarias, ¿no? Y cuando tengo las cosas necesarias, digo, puedo hacer el guiso. Y usamos lo que se ve para hacer lo que se ve. Nosotros somos así, estamos acostumbrados. Pero Dios es un Dios que las cosas que se ven las hace a partir de lo que no se ve. Y tú y yo necesitamos, si queremos agrandar nuestra fe, recibir fe y entender que Dios obra en base a lo que no se ve. Dios trabaja en base a lo que no se ve. Es más, hace poco, unos minutos, la mayoría de los que están aquí sentados y tal vez de los que están escuchando esta predicación han dicho que si se mueren están seguros que se van al cielo. Ahora, ¿cómo tú obtuviste esa seguridad? ¿De dónde tú y yo hemos sacado semejante seguridad? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 8, en la segunda parte, algo tan sencillo que todos lo sabemos de memoria. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la rema de fe que tú y yo predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Cómo es que tú y yo hemos pasado a ser salvos? Si tú y yo nacimos destinados a la muerte eterna. Si tú y yo vivimos en pecado, sin esperanza y con un destino que era la muerte eterna. ¿Cómo es que de pronto tú y yo, tan campantes, decimos, no, yo si me muero me voy al cielo? Porque somos salvos. ¿Y cómo es que tú y yo somos salvos? ¿Cómo es que tú y yo no somos condenados, sino que somos salvos? Porque se nos predicó la palabra de fe. Y la palabra de fe
es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca confesamos para salvación. Y el milagro más grande que el hijo del oficial del rey viva, o que el siervo del centurión se sane, o que los peces se acumulen en las redes de Pedro, el milagro más grande es que tú y yo tenemos seguridad de vida eterna, es que tú y yo podemos vivir con abundancia, pero sobre todas las cosas podemos morir con esperanza. Y sabemos que la esperanza nunca nos avergüenza, sabemos que el día que cerremos los ojos por última vez en la tierra, pues lo abriremos en la presencia del Señor, que tenemos ni más ni menos que la vida eterna. Aleluya, dar un aplauso al que nos ha dado tremenda bendición, la vida eterna, la seguridad de salvación. ¿Y cómo ocurrió esto, hermanos? Dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, hemos nacido de nuevo. ¿Por qué hemos cambiado? Porque ahora tenemos ética evangélica. ¿Por qué hemos cambiado? Porque ahora nos han enseñado a no decir malas palabras, nos han enseñado a portarnos bien, nos han enseñado a comer con la boca cerrada, a no levantar los codos cuando comemos. ¿Es por eso que hemos cambiado? No hemos cambiado porque ahora tenemos una moral evangélica. Hemos cambiado porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Yo cambio, no porque yo hago una fuerza de voluntad tan grande que domino mis mañas, mis manías y mis vicios y ahora me porto bien. No, yo he cambiado y seguiré cambiando porque he nacido de nuevo. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pueden ir pasando y todas pueden ser hechas nuevas. Porque desde el día que nací de nuevo, el Señor me está transformando a su imagen y semejanza. Y si aún lucho con algo de mi antigua manera de vivir, puedo despojarme del viejo hombre, puedo renovarme en el espíritu de la mente, puedo vestirme de nuevo hombre, puedo cambiar. Puedo cambiar, puedo ser transformado. ¿Y cómo ocurrió esto? Porque hemos nacido de nuevo, dice en 1 Pedro 1:23, no de una simiente corruptible. Y esto es interesante porque tú y yo hemos nacido, tu primer nacimiento fue de una simiente. ¿Te contaron la historia? La semillita de papá hizo contacto con el huevito de mamá y entonces naciste. ¿Te contaron la historia? Creo que a algunos no le contaron esta historia. Te contaron la de la cigüeña. Ya te dije que las palabras de hombre solamente traen miedo, dudas y ansiedades. Pero dice la palabra de Dios que tú y yo hemos nacido por primera vez de una simiente, de una semilla, que papá plantó en tu mamá. Y esa semilla fecundó y creció y a los 9 meses más o menos salió a la luz y eso creció y eres lo que eres hoy. O sea que de una semillita insignificante, porque es una célula, un óvulo, un espermatozoide, son 2 células que son invisibles a simple vista. Ahora está tu 1,80 m, tu 1,70 m, tus 60 kilos de peso. No digo más para que nadie se acompleje. Pero así hemos nacido. Ahora dice la palabra de Dios que hemos renacido, hemos nacido de nuevo. Ahora no de una simiente corruptible, porque el espermatozoide se echa a perder y el óvulo también, sino de una simiente incorruptible. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Evangelio es la semilla que entró en tu vida, en mi vida y produjo un nuevo nacimiento. Así como el Espíritu Santo sobre María produjo el nacimiento virginal, el verbo hecho carne, la palabra del Evangelio entró
entró en tu vida y produjo una nueva criatura. Aleluya, somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo para la gloria de Dios. Aleluya, dar un aplauso al que te ha dado un nuevo nacimiento, un milagro, un milagro. Hermanos, las religiones trabajan sobre tu naturaleza, tu carácter, tratando a la mona de vestirla de seda. Pero la mona queda. Por más que laves a un cochino, se revolcará en el mismo barro de siempre. Tú y yo no somos transformables por naturaleza. La única manera de cambiar es la muerte al yo. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz cada día, no intentes recauchutar, enmendar, remendar, atar con alambre a tu viejo hombre. No tiene arreglo. Has nacido de nuevo, vive una novedad de vida. Vive con tu nueva vida, con tu nueva criatura. ¿Cómo yo obtuve eso? Por la palabra de Dios. Por la palabra de fe. La palabra de fe, la palabra del Evangelio produjo en mí un nuevo nacimiento. Que yo soy nueva criatura, lo que soy en Cristo. Hermanos, todos somos tentados a querer producir los hechos de Dios de otra manera. ¿Ustedes se acuerdan la historia del doctor, creo que se llamaba Víctor Frankenstein? ¿Se acuerdan? Sí, es una novela también. Él quiso hacer una persona y no se le ocurrió mejor idea que hacer un Tetris, armó un rompecabezas, juntó la cabeza de uno, el cerebro del otro, y después con un rayo, un relámpago, no sé qué, y sale el monstruo. Cuando yo era chico era el terror de todos los chicos. Ver una película de Frankenstein era para no dormir 3 días. Y algunas veces los cristianos queremos hacer Frankenstein. Queremos unir esto, y ahí esperamos un rayo del cielo que le dé vida. Pero Dios obra, hermanos. Dios obra por su palabra. Dios obra por la palabra de fe. Él hizo el universo, las galaxias las hizo con su palabra. Él hace las cosas con su palabra. Es la forma que Él usa. Es el sistema, es la vía que Él tiene. Su palabra. La palabra de fe, hermanos, viene de Dios. La palabra de fe, produce que se abra el oído, produce que crea, y la palabra produce las cosas. Todas las cosas son producidas por la palabra de Dios. 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 Por la palabra de Dios, no por tu esfuerzo, no por mi devoción, no por mi sacrificio, tampoco porque saltemos, gritemos. No, la palabra de Dios. Hoy me acuerdo que no sé con quién hablaba, a la mañana en la oración, digo, cuando una mujer se queda embarazada, por ejemplo, una vez que se queda embarazada y le dan la feliz noticia, de nada sirve que el papá y la mamá digan, crece, crece. O que el papá y la mamá digan, bueno, ahora en este momento se tienen que multiplicar las células correspondientes al aparato neurológico primitivo, pero también tiene que irse formando los protohuesos. De nada sirve. Yo nunca he visto a ningún papá o mamá diciendo, sí, espera, querida, ahora tenemos que ensamblar el corazón, cuidado, querida, que la vena no va ahí, la vena va por... No, a lo sumo le dice, está creciendo, le dice el varón a la mujer. Y a veces la mujer le dice al varón, también está creciendo. Sí, hay varones que se embarazan con la mujer. Les agarra la angustia, la ansiedad, comen mucho. Pero la que está embarazada es la mujer, no el varón. Pero hermanos, la nueva vida crece, sin que uno sepa realmente cómo. Así funciona. Uno lo único que hace es acompañar, colaborar, en el sentido, la mujer trata de no pegar botes, no hacer demasiado esfuerzo, no sé, esas cosas.
La mujer trata de comer bien, de descansar bien, pero es colaborar, uno no puede hacer mucho más. Simplemente la vida está creciendo, hermanos. Y cuando llega el momento saldrá para afuera. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? Ahora, hermanos, ¿por qué entonces nos rompemos tanto la cabeza con las cosas de Dios? A veces queremos que... Espérate, todavía no es tiempo. No, ya. 9 meses. No apures la cosa. El bebé tiene que salir a su tiempo. Dios hace las cosas por la palabra. La palabra de fe es más que suficiente. Es más que suficiente. Fuiste salvo por una palabra de fe, por la palabra del Evangelio. Las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida han brotado de una palabra de fe. La palabra de fe fue quizás insignificante, pero el resultado fue tremendo. Yo, por ejemplo, recuerdo bastante bien ese día en que yo era un soltero, clamando desesperadamente. Estaba como este que cantaba, bajámela del cielo. Diosito Santo, bajámela del cielo, decía. Yo me guardaba para el Señor como soltero cristiano, pero quería casarme. Y un día, en una reunión, en un corro, de pronto el Espíritu Santo me dice, ahí tienes a tu esposa. Y Cristina estaba ahí. Y me costó entenderlo y creerlo porque Cristina ese día, en esos tiempos, estaba orando, nada más que orando, con un chico, un compañero del Instituto Bíblico. Y me pareció que era un adúltero perverso, un degenerado, que estaba deseando a la mujer de mi prójimo, ¿no? Sí, porque era temeroso de Dios también. Era nuevo, yo tenía 1 año de convertido, pero era temeroso de Dios. Es mejor fallar por temeroso que por libertino. Pero Dios me dio esa palabra, me dijo, ahí la tenés. Y yo dije, no, que va, pero Señor, mente. Pero a los meses el Espíritu Santo siguió. Y ustedes ya ven los resultados. Sí, tremendo, ¿no? Ahí tienes a tu esposa. Ya está, 5 palabritas me soltó. Después me dijo otras más, porque claro, uno necesita a veces la confirmación. Pero hermanos, yo buscaba, lloraba, yo clamaba, y eso hay que hacerlo. Pero cuando vino la palabra, y me acuerdo que estábamos en un culto y el pastor soltó una palabra y los dos supimos que teníamos que casarnos. Y no teníamos nada, pero nada era mucho. Nada era mucho, Pero a los 2 meses y medio nos casamos, con casi todo lo necesario. Una palabra, hermanos, es suficiente. La palabra, el Señor Jesús es más que suficiente. Y cuando Él habla, todo lo que Dios es está en esa palabra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y bueno, lo mismo, ¿no? Para venir a España, te puedo contar más de lo mismo. El Señor nos dio una palabra. Año 89, antes de 3 meses estás en España. Antes de 3 meses aparecimos en Cádiz, en Rota. Y luego vino otra palabra, te llevo a Andalucía y ¡ya! Aparecimos aquí. Y te puedo contar otras palabras, como la del coche, lo mismo. La de este local. Estábamos orando, Señor, un local, no encontramos un local ahí con las hermanas en oración, estamos a la mañana clamando y de pronto, pide el cine, 3 palabras, hermanos, 3 palabras, a mí no se me había nunca ocurrido. Y ustedes saben la historia, pero acá está. Entonces este local está sostenido por esas 3 palabras, 3 palabras que nadie vio, nadie la vio porque la palabra no se ve, la palabra se oye o se cree, pero tú no la ves. Las cosas que se ven son hechas de lo que no se ven. Y bueno, puedo seguir hablando bastantes cosas más, pero no quiero aburrir. Sanidades. Hermanos, a la hora de agrandar tu fe, recuerda que la palabra de fe es más que suficiente. Más que suficiente. Es necesaria, pero es más que suficiente. Y a veces te puede costar pensar, decir, no, pero a mí me da mucho trabajo, orar hasta que Dios me hable es muy pesado. Tienes razón. A veces uno ora y Dios no te dice nada.
Y no escucho, Señor, no sé. Y hay un silencio brutal ahí. Y uno sufre como una madre que está a punto de parir, pero no le sale el nene. Y Señor, y una palabra, ¿y qué hago? Y parece que Dios, no sé, nos mira callado y uno está orando, Señor, por favor, dime algo, alguna cosita, un rayo, que aparezca un coche color naranja. Uno empieza a proponerle al Señor esas señales raras, ¿no? Señor, si ahora cruzo un gorrión de derecha a izquierda, entenderé. Sí, porque empezamos así, nos desesperamos. Y después ya empezamos con esas señales tipo, Señor, si voy al Carrefour y hay gente, seguro que tú quieres. Más vale, porque aunque vaya a las 3 de la mañana están los vigilantes, ¿viste? Entonces uno empieza, pero no hay que desesperarse, hay que esperar, pero cuando Dios te habla, qué bendición, qué maravilla, cuando Dios te habla y te da esa palabra, te da esa semilla, ahí está todo lo necesario, tú guardas la semilla y todo, por más que sea chiquitita como un grano de mostaza, producirá cosas grandes como el árbol de mostaza, cosas tremendas, cosas maravillosas. Hermanos, hay gente que dice, uy, cómo me gustaría que seamos como la iglesia del pastor Chonguichó, la más grande del mundo, una iglesia con casi 1 millón de miembros, o la iglesia de Avivamiento de Colombia, o la iglesia de aquí, o la iglesia allá. Pero cuando tú hablas con los pastores y te cuentan la historia de cómo llegaron a ser una iglesia gigantesca, todos dicen lo mismo. El Señor me habló, me habló, me habló, me habló, me habló, me habló, me dijo esto, lo otro, y eso produjo. Amén. Hay gente que quiere comprar el árbol de mostaza ya grande y trasplantarlo a su jardín, pero Dios trabaja con la semilla. Si quieres árboles grandes en tu jardín, consigue semilla. La semilla viene de Dios. Amén. Aleluya. Bueno, hay otra cosa importante porque te dije que tú y yo podemos agrandar la fe. Por supuesto, la fe tiene que venir de Dios. Ahora, alguno dirá, entonces, ¿cómo puedo agrandar la fe? Dios no te va a agrandar la fe. Dios te va a dar la fe. Agrandarla es un asunto nuestro. Dios nos da la fe, aumentarla no es asunto de Dios, es asunto nuestro. Mira, te digo rápidamente algunas cosas. ¿Qué hay entre la palabra que te dio fe y el cumplimiento de esa palabra? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué dices tú? Tiempo, perfecto. Oración, hay una fe continua, porque María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, pero tuvo que esperar 9 meses para verlo. ¿De acuerdo? Abraham tuvo que esperar, Abraham 25 años esperando la palabra que Dios le dio, ¿no? Así que, ahora, hay algo más, hermanos. Hay constancia, hay firmeza, y eso se resume en una palabra que es obediencia a la fe. La fe te la da Dios, pero tú y yo obedecemos a la fe. Abraham obedeció a la palabra que Dios le dio. María obedeció a la palabra, Pedro obedeció a la palabra, porque imagínate que Jesús le decía a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y él decía, sí, maestro, sí, pero ¿qué sabrás tú de pesca? Pescador viejo, tú, un maestro, a papá mono con bananas verdes, muchachos, nos vamos a casa, que este rabino está un poco tocado de la cabeza. ¿Cuántos peces iban a salir? 0. Pero Pedro dijo, en tu palabra echaré, obedeció a esa fe, obedeció a la palabra de fe. Entre la palabra que te trae fe, que te abre el oído, te hace creer, y la palabra cumplida, hay un salto que se llama obediencia a la fe. Dice en Romanos 1:5, recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y esto enseña, hermanos, que podemos desobedecer a la fe. De hecho, el pueblo de Israel, Romanos 10:21, Dios dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Has conocido alguna vez una persona que lleva la contraria? Había un personaje famoso en la televisión argentina que se llamaba El Contra. El Contra se caracterizaba porque diga lo que diga el otro, el tipo empezaba
no, pero esto, y no, pero lo otro, y no, pero aquí, y no para allá, hasta que le hacía perder los estribos y bueno, en ese consistía el chiste. Pero dice que Israel, todo el día, Dios le extendió la mano e Israel contradecía. Así que eso nos advierte que tú y yo podemos oír la palabra de fe, podemos recibir la fe, pero empezamos a discutir. No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, y no por esto, y no por lo otro, y no se puede, y no. Y entonces dice la Biblia que seamos sabios y no nos juguemos por este lado. Que mejor decir, amén Señor, no la entiendo, pero amén, no sé cómo podrá hacer esto, pero amén, Señor, yo no tengo ninguna capacidad, pero amén, Señor, no tengo un duro partido por la mitad, pero amén, porque hermanos, cuando nosotros empezamos a decirle no al Señor, el Señor respeta el no. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, pero en Cristo el amén que nosotros damos a Dios. Y cuando de nuestra boquita empieza a salir no, y no, pero no, el Señor dice, cuidado, que te voy a hacer caso, ¿eh? Yo te advierto que te voy a hacer caso. Entonces dice, entre la fe, la palabra de fe y el cumplimiento de esa palabra, hay algo que es nuestro, que es la obediencia a la fe. Y mira, en esto tenemos que entender que la fe se puede ver en los hechos de una persona. En la conducta de una persona. La fe se hace visible en la conducta de una persona. Mira, te doy un ejemplo. Mateo 9:2. Le traen el paralítico a Jesús tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, mira, pregunto, ¿se puede ver la fe? Realmente la fe no, pero la fe se manifiesta en hechos. Y al ver Jesús, la fe de ellos, Jesús no dice, vio el hueco que hicieron para bajar al paralítico, vio el esfuerzo que hicieron para traer entre 4 al paralítico, vio qué tan paralítico era el paralítico. Dice que Jesús vio la fe. Porque Dios ve la fe. Cuando Dios mira a una persona, ve la fe. No ve lo alto, no ve lo flaco, ni lo gordo, si eres rubio, si eres moreno. No ve lo que hiciste, ve la fe. Cuando Dios te mira, ve la fe. Ve la fe. Ahora, la fe se va a ver en hechos, se va a mostrar en hechos. Mira, te doy otro ejemplo. Mateo 9:22, ¿te acuerdas la mujer con flujo de sangre ahí que llega a Jesús y Jesús empieza a decir, ¿quién me ha tocado? Y la mujer con miedo, temblando, le cuenta todo lo que había hecho. Le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Jesús dijo, no vio que estaba con flujo de sangre, no vio que había tocado a escondidas, no vio la fe. La mujer había actuado por fe. Ella decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré salva. Y Jesús vio la fe, dijo, tu fe te ha salvado. Y hay más casos, hay muchos más. En Bartimeo, ¿se acuerdan? Marcos 10:51, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y él le dijo, tu fe te ha salvado. Y recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, ¿qué había hecho Bartimeo? Bartimeo, al oír que venía Jesús, decía, ten misericordia, ayuda, hijo de David, ten misericordia, ayúdame. Y Jesús lo llamó. La fe se hace visible en la conducta hacia Jesús, en la conducta hacia Dios. Ahí se empieza a ver la fe. Bueno, hay muchos más casos. Así que, hermanos, el tamaño de la fe depende del creyente. El dar fe depende de Dios, pero el tamaño de la fe, el hacerla XL o no, depende del creyente. Depende de cada uno. Y te quiero dar, por último, para terminar, 3 niveles de fe. El primero, el que no te recomiendo, es la fe muerta. La fe muerta. Santiago dice, la fe sin obras es
muerta. Santiago 2:22 dice, la fe se perfecciona por las obras, pero si no hay obras, la fe está muerta. Así que yo puedo recibir la semilla, pero si no hago nada, la mato. La semilla se muere, muere, caput, finito. Así que las obras permiten que la fe viva. Y sin obras, la fe se muere. Sin obras, la fe se muere. Esto tenemos que entenderlo, porque Dios me puede dar una palabra tremenda, Dios me puede dar una promesa pero gigantesca, y yo puedo creerla, pero si no hago nada, si no obedezco a esa fe, si no me muevo en base a esa fe, pobre infeliz, se olvidó de respirar. Muerte. Santiago es práctico y dice, la fe sin obras es muerta. Y esto es muy importante porque alguno cree que puede oír, puede creer y ya está. No, algo habrá que hacer, algo vas a hacer. Vas a recordar, vas a confesar, vas a declarar, te vas a mover. Abraham se mudó. Cuando Dios le habló, creyó hasta el punto que se pegó la mudanza de su vida. Nunca permitas que la fe se muera. Nunca permitas que la fe, la palabra de Dios se muera. Nunca permitamos que la palabra que el Señor nos da, las aves del cielo la roben de nuestro corazón por no entenderla, o la roben de nuestro corazón por los problemas que vienen, o que se ahogue por los afanes y ansiedades. La palabra está llamada a dar un fruto, la palabra siempre viene para hacer algo, la palabra siempre es prosperada en aquello para lo cual Dios la envía. Cuando Dios te da una palabra, ahí va todo lo necesario, provisión, unción, capacidad, fortaleza, recursos, todo está en la semilla, todo está en la semilla. En el espermatozoide y en el óvulo está todo lo necesario para producirte a ti. Todo estaba ahí. Todo estaba ahí. Aleluya. Lo único que hizo falta es regar eso, pero todo estaba allí. El siguiente nivel es uno bastante conocido, que es el de poca fe. El de poca fe. Poca fe significa diminuta. Significa hasta cierto punto. De corta duración, breve. Y tú sabes que hay muchos casos, ¿no? Donde Jesús le dijo a sus propios discípulos, hombres de poca fe. Cuando los discípulos se ponían nerviosos, maestro, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? No sé cómo voy a... los chándal para los niños, maestro, la ropa para la boda, maestro. Y Jesús dijo en Mateo 6:30, a ver, si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No le dijo a vosotras las mujeres, a vosotros los varones. Hermanos, cuando los discípulos nos afanamos, nos ponemos nerviosos, la fe se reduce. La fe se vuelve diminuta, chiquitita. Dice en Lucas 8:25 que, ¿se acuerdan? En medio de la tormenta, ahí cruzando, Jesús les había dicho, pasemos al otro lado, pero se desencadena la tempestad, los discípulos se atemorizan, despiertan al Señor, maestro, sálvanos que perecemos, maestro, que no te da cuidado, que nos muramos. Y entonces Lucas 8:25, Jesús se levanta y no dice, uy, qué vientazo, pedazo de tormenta, igual nos vamos a hundir. Jesús le dice, ¿dónde está vuestra fe? Muchachos, ¿qué hiciste? ¿Dónde dejaste la fe? La olvidaste y en la orilla. ¿Dónde está vuestra fe? Y le dijo en Mateo 8:26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y cuando el maestro decía esto, no estaba regañando a los discípulos, les estaba explicando lo que pasaba. Así que nadie agache la cabeza diciendo, uy, no, el Señor me está regañando, el Señor, ¿para qué vino hoy al culto? Hay que ver, hubiera venido el domingo que viene. No, pero el Señor explica. Cuando estamos ansiosos, afanados, dice, poca fe. Cuando de pronto se desencadena la tormenta, ¡ay, que nos morimos! ¡Uy, no vamos a salir de esto! ¿Cómo lo vamos a resolver?
Poca fe. El asunto no es la tormenta, el asunto es la poca fe. Y les estaba enseñando a los discípulos que cuando Él dice pasemos al otro lado, pasamos al otro lado. Aleluya, con tempestad, sin tempestad. Pasamos al otro lado. Mira, tú sabes que en una vuelta de esta, cuando Jesús viene caminando sobre el mar, Mateo 14:30 dice que Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro ya había hecho un nivel, ya había crecido y dice, no, un momento, si es el maestro, acá ni miedo ni nada, a caminar sobre el agua se ha dicho. Me gusta eso de Pedro. Tengo una predicación sobre este tema, pero no es hoy. Y entonces Pedro empieza a caminar sobre el agua. La música suena, chan, 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 y caminando, y está cerca de Jesús. Y de pronto Pedro empieza a mirar. Olas por aquí, viento por allá, olas por aquí, oscuridad. Y entonces empieza a hundirse como un plomo de pesca. Empieza a hundirse como una piedra. Y dice, Maestro, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, ya estaba muy cerquita, hace de él, lo agarra y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces le explicó, si estás caminando sobre el agua y te hundes, es porque estás dudando. Y estás dudando y entonces tu fe se hace chiquitita. El maestro era bueno, el maestro explicaba, pero tampoco te miente. Mira, vamos adelante. Mateo 17:19. Le traen un endemoniado a los discípulos. Los discípulos están ahí y no pueden echar fuera el demonio. Viene Jesús y lo echa fuera. Y entonces dice, Maestro, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Qué pasó? ¿Qué nos falló, Maestro? No trajimos la pulsera del poder. Nos olvidamos el cinturón protector. Y el Maestro le dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Nada os será imposible. Un demonio no sale porque zapateemos, gritemos, hagamos rituales. Sí, porque a veces creemos que son las formas las que echan fuera. El demonio se ríe de la formalidad. Pero cuando hay fe, entonces ningún demonio se resiste. No hay demonio grande, no hay demonio gigantesco. Y entonces Jesús les explicó, y por eso qué lindo en Lucas 22:31, cuando Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, el diablo quiere sacudirte, a ti y a todos, como si fuerais trigo. Pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falte. Y qué bueno que el Señor ora por nosotros. Jesús intercede para que a ti y a mí no nos falte la fe, para que no se nos reduzca la fe. Jesús está intercediendo en este momento a la diestra del Padre, diciendo, Señor, dale fe a Gema, a Juanlo, a Prudencio, a Pilia, a Pepa, a Guillermo. Dale fe, Señor, que la fe no le falte, Señor, que la fe sea más abundante, Señor, que la fe no se les escape, que la fe no se muera, que la fe no se achique. Qué bueno que el Señor está orando, rogando por nosotros, hermanos, para que tú y yo podamos tener fe y aumentar la fe. Porque qué bonito cuando la fe es grande, qué bonito cuando la fe es grande, qué bonito cuando tu obediencia, cuando mi obediencia hace que la fe sea grande. ¿Sabes? Una mujer sirofenicia de nación, una mujer que no tenía ningún derecho a los milagros de Jesús, porque no era del pueblo de Israel. Y en la dispensación de Jesús no le tocaba a los gentiles. Jesús vino a Israel, Jesús vino para hacer bien a Israel. Después iba a venir el tiempo de los gentiles. Y esta mujer fuera de tiempo va y clama y grita, Señor, socórreme, Señor, mi hija es atormentada por un demonio, Señor, ayúdame, Señor. Y el Señor no le responde nada. Y los discípulos dicen, Señor, que esta mujer nos está molestando. Y él dice, yo soy enviado a las ovejas de Israel. Y la mujer se pone delante de él y le clama y le dice, Señor. Y entonces Jesús le explica, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Para los judíos, los gentiles eran perros. Y entonces la mujer dice, sí, es cierto, pero mira, Señor, hasta los perritos comen de lo que cae de la mesa. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Mujer, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Hágase contigo como quieras.
¿Qué hizo grande la fe de esta mujer? Que ella fue y dijo, yo creo que Él puede hacer algo por mí. Yo creo que Él puede tener misericordia de mí. Yo creo que de alguna manera Dios está aquí conmigo. Y a pesar de que Jesús no le contestaba, y a pesar de que Jesús le dijo una verdad teológica que no era el tiempo dispensacional, la mujer actuó, se movió, no se dio por vencida, no se quedó con el no. Y Jesús dijo, qué grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieras. Por eso dijo del centurión, cuando le dijo, no venga a mi casa, no hace falta. Ni en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, la conducta, la obediencia, nuestra reacción a la fe pueden aumentarla. Si no hacemos nada, matamos la fe. Si nos dejamos llevar por los afanes, por los temores, por las dudas, por olvidarnos de los milagros, se reduce. Pero si actuamos en fe, no en lo que yo supongo, en lo que Él me ha dicho, el Señor dice, qué grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Hebreos 11 dice, por la fe Abraham dejó su tierra y marchó a donde él no sabía. Por la fe Sara recibió fuerzas para concebir. Por la fe. Son nuestros antepasados, hermanos. Los primeros creyentes nos marcan un camino. Así que en esta noche yo quiero invitarte a aumentar tu fe, a agrandar tu fe. No agrandarte tú, agrandar tu fe. Agrandar tu fe. Primero recibiéndola del Señor y luego actuando en obediencia a esa fe. No dejes que la fe que Dios te dio se muera por no hacer nada. Actúa. No dejes que la ansiedad de lo que va a pasar, el miedo, las dudas, el olvidarte de los milagros que Él ha hecho, hagan que tu fe se chique, se haga pequeñita. Auméntala en esta noche. Aumentémosla en esta noche. Aumentémosla. Y que el Señor haga todo lo que Él te ha prometido más abundantemente de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Más grande de lo que tú y yo podemos imaginarnos. ¿Qué te parece si decimos, Señor, gracias por la fe que me has dado? Por cada palabra que yo tengo desde que te conozco, porque yo estoy seguro que si te pregunto cuántas palabras Dios te ha dado de que lo conoces, me vas a quedar aquí hasta las 5 de la mañana. ¿Qué te parece? Decimos, Señor, gracias por la fe que tú me has dado. Desde la salvación hasta otras promesas. Gracias, Señor, y ayúdame a aumentar esa fe, ayúdame a obrar, a actuar conforme a esa fe. Hermanos, si Dios te ha dicho algo, actúa en consecuencia. Actuemos conforme a la fe que tenemos. Permitamos que esa fe sea gigante. No dejes que tu fe se muera. No dejes que las dudas crezcan, los miedos, las ansiedades, el olvido de lo que Dios ha hecho. Vamos a por una fe XL. Vamos a aumentar nuestra fe. Vamos a darle al Señor el material que Él necesita para hacer todo lo que Él quiere. En esta noche vamos a decirle, Señor, dame espíritu de fe. Dame espíritu de fe, Señor, para creer, para hablar y para actuar. Ponte en pie ahí donde estás, delante del Señor. Tú has oído la palabra, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, delante de Dios, decirle, Señor, quiero creerte cada día más. Quiero actuar según la fe que me has dado. El otro día, hablando con alguien, me contó que Dios le había dado una palabra de lo que iba a hacer con esta persona en España. Y entonces me salió a decirle, yo después dije, capaz cometí una... Y digo, si Dios te ha dicho que vas a hacer contigo esto en España, no te muevas de España. No te muevas de España. Porque si Dios nos dice algo,
hay que moverse en base a esa palabra. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Porque sabes que la fe no viene de las cosas que se ven. La fe viene de lo que no se ve. Y si tú hoy estás en búsqueda de fe, cierra tus ojos. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Aleluya. La fe la produce el Señor en tu corazón cuando oyes su palabra. Señor, en esta noche abre nuestro oído. Despierta nuestro oído para oírte. Despierta nuestro oído para escucharte. Ayúdanos a recordar lo que tú nos has dicho, a no olvidarnos. Ayúdanos, Espíritu Santo, y ayúdanos a actuar, a obedecer a la fe, a obedecer a la fe. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado las ansiedades, los temores, las dudas, la mala memoria. Queremos aprender a creerte cada día mejor, Señor. Que nuestra fe se perfeccione por nuestras obras, por nuestras acciones, por nuestro estilo de vida, por nuestra manera de vivir. Abraham cambió su vida y la acomodó a la palabra de Dios. Jesús vivió para que se cumpliese lo que estaba escrito. La fe que Dios te ha dado demanda que actúes en una dirección y no en la otra. Demanda que te muevas. Y al moverte verás que esa fe se perfecciona, esa fe se agiganta, esa fe se hace mejor, esa fe se fortalece. Cuando das pasos de obediencia a la palabra que el Señor te ha dado, vas a ver que la fe crece. Aleluya. Bendito Dios, bendito Rey. Señor, danos hoy espíritu de fe, Señor. Danos poder en el creer. Y cumple todo propósito de bondad. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Gracias porque nos has dado fe, Señor. Fe de que nos vamos al cielo. Fe de que tú eres real. Fe de que tú existes. Gracias, Señor. Nos has dado fe de tantas cosas. Hoy queremos darte gracias. Pero queremos avanzar en fe, movernos en fe, Señor. Colaborar contigo. Decirte como dijo María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Decir como dijo Pedro, en tu palabra yo voy a actuar, yo voy a moverme en lo que tú me has dicho. Bendito Rey, bendito Dios. Señor, no queremos que la fe se muera, no queremos que por inactividad, queremos que la fe crezca. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, derrama fe, Señor, derrama confianza, derrama seguridad. Espíritu Santo, habla. Tu sierva, tu siervo te escuchan, tu hijo, tu hija te oyen. Espíritu de Dios, trae esa palabra fresca, trae esa palabra fresca, esa palabra que sale de la boca del Señor. Rompe el silencio en nuestro ser. A los que están orando y pidiendo una palabra de tu boca, dásela, Señor. Trae a memoria lo que tú has dicho. Pero ayúdanos a actuar, a obedecer. Ayúdanos a obedecer a la fe, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias por los ejemplos que tenemos de aquellos que por la fe hicieron proezas, aquellos que por la fe apagaron fuegos impetuosos, aquellos que por la fe vencieron ejércitos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aquellos que por la fe taparon la boca de leones, sacaron fuerzas de debilidad.
alcanzaron promesas, Señor. Recibieron a sus muertos resucitados. Fueron capaces de soportar la tribulación porque tenían la mirada puesta en el galardón. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. ¿Qué harás en mí? Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
Alguno puede pensar que tener fe significa ignorar las circunstancias. Nunca. Dice la Biblia que Abraham no se debilitó en la fe cuando miró su propio cuerpo que estaba como muerto o la esterilidad de Sara. Abraham sabía que él tenía casi muerto su cuerpo y que Sara era estéril. Pero él no miró la realidad para debilitar la fe. Se fortaleció en fe. ¿Cómo hizo? Le empezó a dar la gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. Tener fe no es ser una persona que vive ajena a la realidad. Tener fe es ver la realidad, pero no debilitar la fe. Darle gloria a Dios que en esta realidad Él va a cumplir lo que me prometió. Amén. Dale un fuerte aplauso al Dios que promete, al Dios que te da fe, al Dios que nos enseña a creerle para que Él haga obras tremendas y maravillosas. Matrimonios, oro, acuérdense de apuntarse con Erika o Antonia para el sábado. Dios te bendiga mucho. El domingo a las 11 de la mañana nos volvemos a encontrar. El viernes estamos en San Pedro, en evangelismo, en la Plaza Istán. Si quieres venir, colaborar, ayudar, apoyar, ahí vamos a estar en Plaza Istán, frente al Supersol, en San Pedro Alcántara. Dios te bendiga. Saluda.